¿Qué sucede cuando la admiración de un estudiante por su profesor se convierte en una peligrosa obsesión? Durante 15 años, un hombre fantaseó con su antigua profesora de álgebra, convencido de que estaban destinados a estar juntos. Un día, su delirio se convirtió en una aterradora realidad. La secuestró a punta de pistola, junto con su hija de 8 años, con la intención de mantenerlas cautivas en un calabozo en un sótano. Pero cuando un niño de 6 años presenció el crimen, también fue secuestrado, lo que intensificó la pesadilla. Esta es la escalofriante historia de 53 días en cautiverio y una lucha desesperada por sobrevivir contra el amor retorcido de un depredador. Antes de adentrarnos en las sombras, tu apoyo marca una gran diferencia. Si valoras estas historias, házmelo saber dándole a me gusta a este video. Para unirte a nosotros en cada inquietante viaje que nos espera, suscríbete. Siempre me honra ver a dónde llegan estas historias, así que deja un comentario con tu ciudad y la hora que marca el reloj. Ahora, atenúa las luces. Comencemos. ¿Cómo debería ser la relación entre un profesor y un alumno? La mayoría diría que una mezcla de respeto, paciencia y atención, pero sin duda nada de romance. Sin embargo, ¿qué sucede cuando una de las partes decide imaginar el amor en un lugar donde no puede, no debe existir? Esta historia es una de obsesión y locura. Y comienza décadas antes. Min Sen-shui nació el 15 de octubre de 1950 en Taiwán. Sus padres eran muy cultos. Su madre una respetada profesora de matemáticas. Su padre un pionero en la investigación forestal. El intelecto y la reputación de su padre crecieron tanto que en 1957, cuando Ming tenía solo 7 años, la familia tuvo su sueño: mudarse a Estados Unidos. A Jim Shui le ofrecieron el puesto de director del departamento forestal de la Universidad de Minnesota. Su esposa, Mary, se unió a él como profesora de matemáticas en la misma universidad. Su familia, que ahora reside en Minnesota, parecía destinada al éxito. Pero la tragedia no pide permiso. Cuando Ming cumplió 11 años, su padre enfermó y falleció repentinamente. En su lecho de muerte, Jim llamó a su hijo mayor, el joven Ming, a su lado. Según la tradición, Ming era ahora el hombre de la casa, el protector de su madre y sus 2 hermanos pequeños, Charles y Ron. Pero Ming lo malinterpretó. No veía las palabras de su padre como una guía. Las veía como poder absoluto. Casi de la noche a la mañana, el niño se convirtió en un dictador en su propia casa. Sus hermanos, de solo 6 y 3 años, se convirtieron en sus esclavos personales. Si Min tenía hambre, tenían que prepararle la comida. Si quería que limpiaran su habitación, la dejaban impecable. Cada tarde, cuando Ming regresaba de la escuela, sus hermanos se veían obligados a saludarlo, quitarle la chaqueta, cargar su mochila e incluso quitarse los zapatos. Si un pequeño detalle no estaba perfecto, incluso la cantidad de galletas que le servía con la sopa, los golpeaba sin piedad con un cinturón. Las palizas se volvieron más duras con el tiempo, su crueldad más aguda. Su infancia se perdió en la servidumbre forzada y el miedo. Un día, en un ataque de ira, Min metió al pequeño Ron, de tan solo 5 años, en un horno eléctrico y encendió la calefacción como castigo. Los niños gritaron a su madre, pero Mary, destrozada y temerosa, simplemente respondió: Min es ahora el cabeza de familia. Debemos escucharlo. En lugar de protección, los niños fueron abandonados a su tiranía. Al llegar a la pubertad, los deseos retorcidos de Min se intensificaron. Empezó a mirar por las ventanas de los vecinos, ganándose la etiqueta de mirón. Pero algo más oscuro ardía en su interior. Desarrolló una obsesión inquietante, no con sus compañeros de clase ni con chicas de su edad, sino con su propia madre. Obligaba a sus hermanos a entrar en su habitación por las noches, intentando tocarla contra su voluntad. Y cuando se negaban, los golpeaba de nuevo. Finalmente, el joven Min fue el mismo. Se coló en la cama de Mary. Le hizo agujeros en la ropa mientras dormía. Iluminaba su cuerpo con una linterna. Incluso cuando su madre lo pilló en el acto, no hizo nada, paralizada por la negación o aterrorizada por su propio hijo. A los 14 años, Min ya prendía fuego y apedreaba coches. Las autoridades intervinieron y ordenaron una evaluación psiquiátrica.
Su madre finalmente confió sus comportamientos perturbadores a los médicos, incluyendo su obsesión por ella. Los médicos recomendaron un tratamiento a largo plazo, pero el destino o un error intervinieron. Su documentación se archivó mal. Aunque se le identificó como de alta peligrosidad, Min fue dado de alta a los pocos días. Su oportunidad de tratamiento se perdió para siempre. La preparatoria le presentó a Min el álgebra y a la mujer que definiría el resto de su vida, Mary Stauffer, su maestra. Desde el primer día de clase, Min estaba obsesionado. Ella no era solo una maestra para él, lo era todo. Cariñosa, respetable, modesta y, como su madre, se llamaba Mary. Las similitudes eran demasiado grandes para que su mente fracturada las ignorara. Creía que el destino la había elegido para él. Por las noches, Min llenaba sus cuadernos de fantasías, historias elaboradas en las que secuestraba a su maestra, solo para que ella descubriera que lo amaba de verdad. Su amor, creía él, era el destino, real, eternal, y se convenció de que Mary sentía lo mismo en secreto. Pero la realidad destrozó su delirio. En 1968, Mary y su esposo, Irving, partieron a Filipinas para hacer trabajo misionero. Para Min, fue una traición. Ann abandonó su razón de vida, arrebatada. Destacó en sus estudios y en los deportes, ganándose el reconocimiento como uno de los graduados más prometedores. Pero con el paso de los años, su obsesión, cuidadosamente oculta, se agravó. A los 20 años, con éxito en los negocios pero aislado en la realidad, Min pasaba todas las noches en el sótano de su casa escribiendo fantasías románticas inspiradas en Mary y mujeres como ella. Conservador, modesta o maternal. Incluso se inspiró en amas de casa de la televisión de la época, como Florence Henderson o Julie Andrews. Pero todas las heroínas, todas las mujeres, volvían a la misma imagen central, Mary Stauffer. Entonces llegó el detonante. Mediados de los 70, Min vio una película llamada The Teacher. Contaba la historia de un adolescente involucrado en un romance prohibido con una mujer mayor. Una fantasía convertida en cine. Para Min, esta película no era ficción, era una profecía. Confirmó lo que siempre había creído. Mary Stauffer estaba destinada a amarlo. Pasaron los años y Ming vivía a la espera. Cuando en 1979 descubrió que Mary había regresado a Estados Unidos, su obsesión estalló con toda su fuerza. Ella estaba cerca, casada, madre de 2 hijos. Pero nada de eso importaba. Él comenzó a acosarla en la iglesia, en las conferencias, durante los recados, siempre invisible, pero siempre cerca. Y entonces, a principios de 1980, un descubrimiento devastador. Mary y su familia planearon regresar a Filipinas durante años. Para Ming era inaceptable. No podía perderla de nuevo. Fue entonces cuando sus fantasías se hicieron realidad. Vació el trastero de su sótano, atando cadenas a las paredes, preparando una celda privada con provisiones. Su plan: secuestrar a Mary, mantenerla oculta, hacer que lo amara. Después de varios intentos fallidos, Ming finalmente vio su oportunidad. El 16 de mayo de 1980, Mary Stauffer salió de un salón de belleza con su hija de 8 años, Beth. Ming esperaba cerca con gafas de sol, chaqueta de cuero y pistola en mano. Mary, siempre bondadosa, asumió que solo estaba perdido o preguntando por direcciones. Pero la realidad lo golpeó de la peor manera posible. Agarró a Beth, le puso una pistola en la cabeza y ladró órdenes. Conmocionada y aterrorizada, Mary se subió a su coche y se marchó con el hombre al que ni siquiera reconocía, completamente inconsciente de que este desconocido llevaba 15 años fantaseando con ella. Para Ming, ese momento debía ser el destino cumplido. Mary correría a sus brazos después de tanto tiempo. En cambio, ni siquiera lo recordaba. La traición en su mente era insoportable. Con Mary y su hija ahora atadas en el maletero, Ming condujo en la noche. Sus fantasías finalmente se habían convertido en una aterradora realidad y la pesadilla para Mary Stauffer apenas comenzaba. La furgoneta los esperaba, estacionada deliberadamente en las sombras de un distrito cercano. Era la siguiente fase del plan cuidadosamente ensayado de Min Sen-shu.
trasladar a las cautivas, a la madre y a su hija, del coche de ellos al suyo. Pero ocurrió algo que nunca podría haber previsto, algo que destrozaría el frágil control que creía tener. Cuando Ming se acercó al maletero para mover a Mary Stoffer y a su hija Beth, de 8 años, sus gritos resonaron en la quietud de la noche. Sus gritos rompieron el silencio y alguien los oyó. 2 niños. Jugando en el parque cercano, sus risas se extendían entre los árboles como chispas de inocencia, inconscientes de que algo monstruoso se estaba gestando. Una de esas voces pertenecía a Jason Wilkman, de 6 años. Jason era brillante, curioso, lleno de vida, justo el tipo de niño que siempre quería ayudar. Mientras los gritos de Mary y Beth resonaban desde el maletero del coche, Jason se acercó. Al principio, simplemente curioso, luego preocupado. Vio algo que nunca debió ver. Y en ese preciso instante, todo cambió. Los ojos de Jason se clavaron en Ming. El niño se quedó paralizado. El hombre se quedó paralizado. Uno era inocente, el otro un depredador acorralado. Ming entró en pánico. El pánico nunca formó parte de su plan. Y sin embargo, cuando Jason permaneció allí como un testigo silencioso, Ming actuó sin dudarlo. Agarró al niño, lo metió en el maletero junto a la madre y la hija aterrorizadas. Lo cerró de golpe y atravesó el aparcamiento a toda velocidad. Mientras tanto, Timmy, el amigo de Jason, había observado todo desde la distancia justa para mantenerse oculto. Demasiado asustado para moverse, esperó, hasta que el coche se alejó a toda velocidad del lugar. Entonces, corriendo con todas sus fuerzas, encontró a su madre y soltó lo impensable. Se llevaron a Jason, un hombre en un coche verde. En ese momento, la pesadilla ya no pertenecía a una sola familia. Ahora, a 2. La policía se desbocó. Se inició una búsqueda. Se dibujó un retrato del sospechoso basándose en la descripción del niño. Se revisaron los coches. Se interrogó a los vecinos. La búsqueda había comenzado. Pero para entonces, Ming ya estaba en movimiento. Por primera vez, las grietas en su plan empezaban a agrandarse. Primero, Beth, que ni siquiera se suponía que debía estar allí. Luego, Jason, el testigo. Un cabo suelto que no podía permitirse. Ming sabía una verdad. Cuanto más se aferrara al coche de Mary, más cerca estaría de ser atrapado. Así que tomó una decisión. Una decisión tan oscura que casi desafía la comprensión. Impulsado por la desesperación, Ming los condujo hacia una reserva de caza aislada conocida como Carlos Avery Wildlife. Se detuvo. Los árboles se alzaban altos e indiferentes. Y entonces, con frío cálculo, sacó a Jason del tronco. Nadie sabe exactamente qué pasó por la cabeza de Ming en esos momentos. Pero los investigadores descubrieron más tarde la cruda verdad. En sus manos, una barra de hierro. Con 2 brutales golpes en la pequeña cabeza de Jason, Ming extinguió su joven vida. La ligera e inocente curiosidad del niño se desvaneció en un instante. El cuerpo fue enterrado en una fosa poco profunda, oculto bajo hojas y tierra. Para el mundo, Jason simplemente se había desvanecido. Cuando Mary más tarde reunió el coraje para preguntar qué había pasado con el niño, Ming mintió. Le dijo que había dejado a Jason en un lugar seguro, un lugar donde lo encontrarían. No quería que ella pensara mal de él. Quería que ella, entre todas las personas, lo admirara, que creyera en él, que lo necesitara. Pero en el fondo, incluso ella podía sentir la sombra de la verdad. Horas después, Ming regresó al verdadero escenario de su pesadilla, su hogar. Un sótano cuidadosamente preparado que ahora se transformaba en una mazmorra. Mantas, un cubo, cadenas atornilladas a la pared. Mary y Beth fueron obligadas a entrar. La oscuridad las encerró. Beth lloró. Mary, temblando, rezó en silencio, luchando contra cada ápice de miedo, desesperada por mantenerse fuerte, desesperada por proteger a su hija.
No sabía quién era ese hombre. No sabía por qué los había elegido. Ni siquiera sabía si seguirían vivos al amanecer. Mientras tanto, el pánico se extendió por la ciudad. Esa misma noche, Irwin, el esposo de Mary, denunció la desaparición de su familia. La policía rápidamente vinculó el coche de Mary con el secuestro de Jason. Ahora no solo buscaban a una niña desaparecida, buscaban a una familia. El FBI intervino. Helicópteros rastrearon los parques, se revisaron las carreteras. No importaba. El coche de Mary estaba abandonado cerca del parque. Más allá de eso, el rastro se perdió. Sin embargo, dentro de la casa, la pesadilla apenas comenzaba. 15 años. Ese era el tiempo que Ming había estado esperando. Cuando llevó a Mary a la habitación e instaló una cámara de video, ella no lo entendía. Su rostro le resultaba vagamente familiar y él quería que lo reconociera. Necesitaba que lo hiciera, pero no lo hizo. No hasta que le recordó el Instituto Ramsey, la clase de álgebra que una vez dio. Fue entonces cuando el recuerdo le vino a la mente. Un estudiante con dificultades, torpe, retraído. Un chico llamado Ming que una vez se había sentado en silencio en su habitación, excepto que para él su conexión era todo menos común. Aquí estaba un hombre que se había convencido de que ella era el centro de su universo, que una sola nota, un sobresaliente, había destruido su vida, sumiéndolo en una espiral hacia un mundo del que ahora la culpaba por completo. Su historia era mentira. Nunca había ido a Vietnam. Nunca se había convertido en prisionero de guerra. Pero la fantasía le bastaba, suficiente para convertirla en su prisionera. Y así comenzó su verdadero calvario. Todos los días, Ming alimentaba a madre e hija con las comidas que ella adoraba, pues las había estado observando durante más de un año. Cada noche, despojaba a Mary de su dignidad, obligándola a hacerlo, grabando sus actos para reproducirlos a su antojo. Su hija no oía nada. Pero cuando la resistencia se volvió demasiado fuerte, no dudó en usar a Beth como palanca. En una ocasión, le puso una bolsa en la cabeza a la niña, retando a Mary a no obedecer. La niña forcejeaba, jadeando, mientras a Mary se le rompía el corazón. Para salvar a su hijo, lo besó. Para Ming, ese beso significó poder. Para Mary, fue una cicatriz que jamás sanaría. Los días se convirtieron en semanas, las semanas casi en meses. Ming aflojó un poco su agarre. Les permitió salir del armario. Cenó con ellos como si fueran una familia. Incluso los llevó a dar un paseo en coche. A pasear. A unas vacaciones retorcidas. Desde fuera parecían un trío normal. Por dentro, el arma nunca se apartó de su alcance. Y sin embargo, incluso con la falsa libertad, los ataques no cesaban. Cada día, Mary rezaba con más fuerza. Cada noche buscaba en su mente una salida. Hasta que, un día, encontró un viejo recibo de tintorería con su dirección. Prueba de dónde estaban. Prueba que hizo que Beth memorizara antes de destruirla. Ese único momento de desafío encendió una chispa. Solo necesitaban una oportunidad. Esa oportunidad llegó el día 53, el 7 de julio. Ron, el hermano de Ming, estaba fuera. Ming, descuidado por una vez, los encerró en un armario más frágil. Ningún mueble sujetaba la puerta. Las bisagras estaban intactas. Era todo lo que Mary necesitaba. Con dedos temblorosos, quitó el pasador. Lentamente, con cuidado, hasta que la puerta cedió. Ella y Beth, aún encadenadas, entraron a trompicones en la cocina. Con manos temblorosas, Mary cogió el teléfono. Y por primera vez en 53 días, su voz llegó al mundo exterior. La policía venía en camino. Arrastrando las cadenas, huyeron por la puerta y se escondieron detrás del coche de un vecino. Beth le rogó a su madre que no volviera a entrar, aterrorizada por el regreso de Ming. Minutos después, las sirenas cortaron la noche. Los agentes invadieron la casa. Armas desenfundadas, listos para cualquier cosa.
lo que encontraron fue peor de lo que imaginaban. Se llevaron a Mary y Beth, frágiles pero vivas. 9 kilos menos, con el rostro pálido por la oscuridad. Por fin estaban a salvo. Pero Jason Wilkman no estaba por ninguna parte. La pieza del rompecabezas que atormentaba a todos seguía sin resolverse hasta que Ming fue capturado, arrestado en su oficina, actuando como si todo fuera un malentendido. El juicio que siguió reveló horrores aún más siniestros. La verdad sobre el destino de Jason, la obsesión de Ming con Mary, sus intentos de silenciarla para siempre, incluso desde la cárcel. Introdujo cuchillos clandestinamente en el juzgado y le cortó la cara, dejándole cicatrices visibles e invisibles de por vida. Pero incluso entonces, incluso sangrando con 62 líneas de dolor cosidas, Mary se negó a doblegarse. Testificó. Se mantuvo firme. Por Jason, por Beth, por sí misma. Ming Sen-Shu fue sentenciado por secuestro, por asesinato, encerrado donde aún permanece, conspirando, amenazando con que si alguna vez sale, terminará lo que empezó. Pero la justicia, por una vez, se mantiene firme. Y sin embargo, las cicatrices de esta pesadilla permanecen. La vida de un niño pequeño robada. La inocencia de una madre y su hija destrozada. Y un depredador que creyó que el amor se forjaba con violencia. La historia de Mary Stauffer no es solo una historia de supervivencia, sino de resiliencia y fe cuando la oscuridad era absoluta. De una voz que sigue resonando, advirtiendo, recordando e inspirando. Porque algunas pesadillas no terminan al despertar, pero algunos sobrevivientes se niegan a ser doblegados. La profunda cicatriz en su rostro se convirtió en un recordatorio permanente de una de las pruebas más difíciles en la vida de esta mujer. Pero Stauffer no se echó atrás en su testimonio, y cuando el juicio se reanudó, hizo lo que debía hacer. Ming Shui fue declarado culpable del asesinato de Jason y sentenciado a 40 años de prisión que se cumplirían simultáneamente con su condena anterior de 30 años en el centro penitenciario. Ming fue sin duda uno de los peores reclusos. Fue descubierto varias veces fabricando armas caseras. Atacó a otros reclusos, amenazó a los guardias y no mostró ningún remordimiento por lo que le hizo a Mary Beth y Jason Shui. Se negó a recibir tratamiento y finalmente fue trasladado a una prisión de máxima seguridad mientras Ming cumplía su condena. La madre y la hija de Stauffer lograron volver a la normalidad. Toda la familia planeó mudarse a Filipinas. Mary se mantuvo fiel a su fe y continuó trabajando por el bien de la iglesia y su comunidad. Durante muchos años, Stauffer concedió innumerables entrevistas compartiendo su historia con la esperanza de que ayudara a otras víctimas de violencia. Durante todos estos años, Min permaneció obsesionado con Mary. Ahora decía que si alguna vez salía, sin importar la edad que tuviera, la encontraría y le quitaría la vida. Si Mary ya había muerto para entonces, amenazó con quitarle la vida a sus hijos y nietos. Pero es poco probable que este criminal sea liberado alguna vez, según la ley de Minnesota. Aunque algunos sistemas legales permiten que una persona peligrosa sea detenida indefinidamente, el destino de Min quedó sellado con su sentencia. Permanece tras las rejas, donde ya no puede representar una amenaza. En marcado contraste, la historia de supervivencia de Mary Stauffer sigue siendo inspiradora. En 2019, su terrible experiencia se llevó a la pantalla en la película Abducted: The Mary Stauffer Story, consolidando su legado como una mujer cuya fe se negó a extinguirse, incluso en las circunstancias más aterradoras. Y aquí termina esta historia por hoy. Mi objetivo siempre es sacar a la luz estos casos ignorados, y espero de verdad que este les haya brindado una nueva perspectiva. Si les parece importante este trabajo, consideren darle me gusta al video y suscribirse para unirse a nuestra comunidad. Su apoyo es lo que hace posible estos análisis profundos. Gracias por su tiempo.
tengo muchas más historias que compartir, así que nos vemos en la próxima.